¿Qué dijo Jesús que sucedería con los creyentes en el día 25 de abril de 2025? Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. Todo comenzó con una notificación en el celular. Eran las 3:17 de la madrugada cuando Samuel, con el rostro iluminado por la pantalla en la oscuridad de su habitación, vio el video que lo dejaría inquieto por días. El título era alarmante: Jesús habló del 25 de abril de 2025, y lo que viene te dejará sin palabras. Con apenas 58 segundos de duración, aquel clip mostraba imágenes de tormentas, multitudes corriendo, templos vacíos, y una cruz partida cayendo desde lo alto de una colina. La voz, generada por inteligencia artificial, decía frases como: muchos serán tomados por sorpresa. Los fieles serán puestos a prueba. La fecha está sellada, 25 de abril de 2025. No había fuentes. Ninguna cita bíblica. Pero el montaje visual y el sonido envolvente daban una sensación de urgencia tan intensa que muchos lo tomaron como una advertencia divina. Samuel no era un creyente fervoroso. Al contrario, había pasado los últimos años alejado de la fe. Creció escuchando a su madre orar cada mañana y a su abuela leer la Biblia antes de dormir, pero en la adolescencia todo eso le pareció anticuado. La universidad, los amigos, las redes, el ruido del mundo moderno, todo eso lo arrastró lejos de Dios. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo lo incomodaba. Pesadillas repetitivas. Sueños con cataclismos. Una imagen constante de una gran puerta cerrándose lentamente, y él, del lado de afuera. Después de ver aquel video viral, no pudo volver a dormir. Se levantó, abrió la vieja caja donde guardaba recordaciones de infancia, e encontró su Biblia de capa azul como nome dele grabado en letras douradas. O cheiro das páginas o transportou direto para a infancia, cuando sentaba no colo da avó para ouvir historias de Jesús multiplicando paes, curando leprosos, ou chorando diante de Lázaro. Sentado no chao frío do quarto, Samuel comecou a folhear os evangelos. Leu com fome. Procuraba, incansavelmente, alguma mencao direta ao día 25 de abril. Nada. Nenún versículo. Nenuma data. Nenuma profecía de Jesús como aquele número. Se Jesús realmente falou sobre ese día, porque não está aqui, murmurou, frustrado. Na mana seguinte, ele foi até a pequena igreja onde había sido batizado aos 11 anos. A construcao era simples, mas o cheiro de madeira e incenso ainda permanecía. No banco da frente, como sempre, estaba o pastor Eliseo, um homem idoso que parecía ter saído direto das páginas de Provérbios, sereno, sabio, e de olhar penetrante. Samuel contou tudo. O video, os sonos, o medo. Esperaba o sermão, ou quem sabe, uma confirmacao. Mas Eliseo apenas sorriu com ternura e lhe disse: a Bíblia não precisa de atualizacoes digitais, Samuel. Cristo falou com clareza. Se ele não nos deu uma data, foi por misericórdia, não por descuido. Samuel abaixou a cabeça, mas Eliseo continuou: não tema as datas, tema viver sem propósito. O problema não é o 25 de abril. É que muitos estão esperando saínas no seu, mas ignorando o santo espírito dentro do peito. Jesus falou dos saínas. Falou da vigilância. Falou do juízo, sim. Mas nunca nos deu día específico, porque o día certo, é todo día. Aquelas palavras ecoaram na mente de Samuel como trovao silencioso. Ele voltou para casa com algo diferente queimando no peito. Pela primeira vez em anos, orou. Não pedindo bencaos, mas direcao. Não pedindo explicacoes, mas entendimento. En aquela noite, entendeu algo. A verdade não está em rumores sensacionalistas, mas nas palavras eternas do Mestre. A questão nunca foi o que acontecerá no dia 25, mas sim, se Cristo voltase hoje, e o estaria pronto? Después de aquella conversación con el pastor Eliseo, algo dentro de Samuel se quebró, y al mismo tiempo se encendió. Volvió a casa caminando lentamente, con la Biblia en una mano y el corazón latiendo fuerte. Esa noche no hubo música, ni series,
ni redes sociales. Apagó el celular, cerró la puerta de su cuarto y se sentó frente a una hoja en blanco con una sola intención: encontrar la verdad. ¿Qué dijo realmente Jesús sobre el futuro?, escribió en la parte superior. No era solo curiosidad. Era una necesidad ardiente, como si algo o alguien le urgiera a no perder más tiempo. La idea del 25 de abril seguía flotando en su mente, no como una fecha profética, sino como un símbolo de algo más profundo: la posibilidad de que el tiempo se acabara para él en cualquier momento. Pasó horas leyendo los evangelios. Subrayó palabras, anotó frases, y se detuvo especialmente en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Allí Jesús hablaba de guerras, rumores, falsos cristos, traiciones, el amor enfriándose y la necesidad de velar, de estar preparados. Pero lo que más lo tocó fue una sencilla advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25 horas y 13 minutos. Aquello lo sacudió. No porque resolviera el misterio del 25 de abril, sino porque le mostró que estaba buscando respuestas en el lugar equivocado. No se trataba de descifrar una fecha, sino de examinar su vida. ¿Estoy listo para enfrentarme a Dios si hoy fuera mi último día?, se preguntó en voz baja, con lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Al día siguiente, tomó un autobús hacia la biblioteca teológica del centro. Allí, en medio de estanterías polvorientas y libros olvidados, encontró comentarios bíblicos, escritos de los padres de la Iglesia y tratados sobre escatología. Pero entre tantas páginas, una frase de Agustín de Hipona le habló al alma. Dios no te revela el momento del fin, porque desea que vivas cada día como si fuera el último. Salió de allí con el rostro diferente. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba. Entendió que la fe no es tener certeza sobre el futuro, sino confiar plenamente en aquel que lo tiene en sus manos. Esa noche, caminando por la calle, Samuel pasó junto a un grupo de jóvenes predicando en una plaza. Uno de ellos sostenía una pancarta que decía: «Cristo viene, ¿y tú estás listo?». Samuel se quedó paralizado. No por miedo, sino porque esa frase ya no le parecía una amenaza, sino una invitación. Se acercó, se sentó en un banco cercano, y escuchó por más de una hora testimonios de gente que había tocado fondo y encontró a Dios cuando menos lo esperaban. Un ex drogadicto. Una madre soltera. Un joven que había intentado quitarse la vida. Todos ellos tenían una cosa en común: no esperaron una fecha, esperaron en Cristo. Al volver a casa, Samuel oró de rodillas por primera vez en años. No usó palabras elegantes, ni frases bíblicas memorizadas. Solo dijo: «Señor, no quiero saber cuándo vienes. Quiero estar listo cuando vengas». A partir de ese momento, su búsqueda cambió. Ya no buscaba en videos virales ni en profecías sin fundamento. Su brújula era Jesús. Sus coordenadas, las Escrituras. Y su meta, la eternidad. Porque en el fondo, lo que más necesita el alma humana no es una fecha en el calendario, sino una esperanza en el corazón. Después de varios días de búsqueda intensa, Samuel ya no era el mismo. La ansiedad que lo había impulsado a investigar sobre el misterioso 25 de abril se había transformado en una sed genuina por la verdad. Había dejado atrás los titulares alarmistas y los videos virales, y ahora solo quería saber qué dijo realmente Jesús sobre el destino de los que creen en él. No buscaba predicciones, sino promesas. No temía al futuro, temía no estar preparado para él. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios de su ciudad, Samuel se sentó frente a la ventana con su Biblia en las manos. Las páginas estaban arrugadas por el uso reciente, subrayadas en varios colores, como si cada línea hubiese sido una pista hacia algo sagrado. Ya no leía por curiosidad, leía por necesidad. Quería escuchar la voz del Maestro, no a través de interpretaciones humanas, sino desde su palabra directa. Abrió en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Comenzó a leer en silencio, dejando que cada versículo descendiera con el peso de la eternidad. Jesús hablaba a sus discípulos sobre los últimos tiempos: guerras, hambres, pestes, terremotos.
Pero no con tono de alarma sensacionalista, sino con la firmeza de quien conoce el corazón humano. Jesús no ocultó que vendrían tiempos difíciles. No prometió comodidad ni paz terrenal. Advirtió persecuciones, engaños, falsos profetas y un amor que se enfriaría en muchos. Samuel sintió que esas palabras eran como un espejo. Pensó en el mundo actual, en su propia vida, y entendió que las señales no eran solo fenómenos externos, sino realidades internas. La mayor batalla de los últimos tiempos no sería contra terremotos ni guerras, sino contra la frialdad del alma y el abandono de la fe. Continuó leyendo hasta llegar a una frase que lo dejó inmóvil. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No decía el que tenga más conocimiento, ni el que adivine la fecha. Decía el que persevere. Aquellos que, a pesar de las caídas, de las dudas, de las noches oscuras, decidan seguir confiando, caminando, creyendo. Samuel sintió que esa palabra lo abrazaba. Él, que tantas veces había desistido, se encontraba ahora invitado a levantarse. Siguió su lectura en el capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes lo impactó. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, pero solo las que estaban preparadas pudieron entrar. No se trataba de saber la hora exacta, sino de estar listos en todo momento. El aceite en las lámparas representaba algo más profundo que una simple previsión. Era la fe viva. La comunión constante. La relación diaria con Dios. Samuel comprendió entonces que no bastaba con esperar, había que velar. Al pasar la página, se encontró con una de las promesas más hermosas de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Samuel no pudo contener las lágrimas. Esas no eran palabras de amenaza, eran palabras de amor. Jesús no hablaba como un juez que viene a castigar, sino como un esposo que vuelve por su amada, como un rey que regresa por los suyos. Cerró la Biblia con reverencia. No porque hubiera terminado de leer, sino porque había comenzado a entender. Jesús no dejó fechas, dejó principios eternos. No habló de un 25 de abril, pero sí habló de fidelidad, de perseverancia, de preparación. El futuro de los creyentes no está marcado por el miedo, sino por la esperanza. No es una cuenta regresiva hacia el caos, sino un camino hacia la gloria. Y en medio de ese silencio lleno de presencia, Samuel oró de nuevo. Esta vez no pidió señales ni revelaciones. Solo dijo, Señor, que mi lámpara nunca se apague. Que aunque el mundo se oscurezca, yo siga ardiendo por ti. Y por primera vez en años, sintió paz. No por saber el día del fin, sino por saber en quién confiaba su alma. Samuel estaba más tranquilo. Ya no tenía los ojos fijos en una fecha, sino en una promesa. Pero a medida que profundizaba más en las Escrituras, comenzaba a entender por qué Jesús no había revelado el día ni la hora de su regreso, ni había mencionado fechas como el 25 de abril o cualquier otra. Lo que encontró en las palabras del Maestro fue algo más importante que una profecía concreta, una advertencia contundente contra el engaño. Jesús sabía que con el tiempo surgirían voces que intentarían suplantarlo, que manipularían su mensaje y que llenarían el mundo de confusión. Y como si hubiera estado mirando directamente al siglo XXI, Jesús dijo, cuídense de que nadie los engañe. Aquel versículo retumbaba en su mente cada vez que volvía a las redes sociales. En cuestión de días, el rumor sobre el supuesto mensaje de Jesús para el 25 de abril se había multiplicado. Ya no era solo un video. Había montajes con imágenes apocalípticas, profecías reescritas a conveniencia, incluso gente pidiendo dinero a cambio de revelaciones exclusivas. Samuel observaba todo aquello con el corazón apretado. Era exactamente lo que Jesús había anunciado, muchos usarían su nombre en vano, otros dirían haber recibido nuevas palabras del cielo, y algunos incluso se declararían como el Cristo mismo. Recordó una tarde en la que, después de ver varios de estos contenidos, se sintió agobiado. Era demasiada información, demasiadas voces, demasiadas interpretaciones. Se arrodilló en su cuarto y suplicó, Señor, ¿cómo puedo saber cuál es tu voz entre tantas que gritan? Y en el silencio, no escuchó truenos,
ni vio visiones. Pero vino a su memoria un versículo que había leído días antes: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces comprendió. La voz de Jesús no se reconoce por lo espectacular, sino por su verdad. No se grita, se susurra al corazón. No provoca miedo, provoca reverencia. Y sobre todo, nunca se contradice a sí misma. Lo que él dijo está escrito, y nada lo cambia. A partir de entonces, Samuel comenzó a discernir con más claridad. Aprendió a comparar cada mensaje con la palabra. A no aceptar nada que no estuviera respaldado por las Escrituras. A entender que el enemigo no siempre se disfraza de monstruo, sino de luz. Y que el engaño más peligroso no es el que viene desde afuera, sino el que seduce desde dentro, esa necesidad de saber más, de sentir que uno tiene información especial, de querer adelantarse a los planes de Dios. Jesús no solo habló de falsos profetas, también habló del peligro de vivir dormidos. En la parábola del mayordomo infiel, mostró cómo algunos, al ver que el Señor tardaba en regresar, comenzaban a actuar con negligencia, a maltratar, a vivir desenfrenadamente, como si el regreso del amo fuera un mito. Y cuando éste volvía de manera inesperada, el castigo era severo. Samuel sintió un escalofrío al leer esa historia. No era una metáfora vacía. Era una alerta directa a todos los que se acomodan espiritualmente pensando que aún tienen tiempo. Entendió entonces que el verdadero enemigo no era el 25 de abril, ni los falsos videntes, ni los rumores virales. El verdadero enemigo era la distracción. Esa rutina espiritual que adormece el alma, ese conformismo que apaga la llama del primer amor. Jesús no busca expertos en señales, busca corazones despiertos. No quiere seguidores obsesionados con el fin, sino discípulos fieles cada día. Por eso no reveló una fecha. Porque el llamado no era a esperar un día, sino a vivir preparados todos los días. Aquella noche, Samuel tomó una decisión, cerró sus redes sociales por un tiempo, dejó de buscar respuestas fuera, y se dedicó a fortalecer su relación con Dios desde dentro. Apagó las voces externas para escuchar con más claridad la interna. Y al hacerlo, descubrió que la paz no está en saber cuándo Jesús volverá, sino en vivir como si ya estuviera aquí. Samuel comenzó a despertar cada día con una actitud distinta. Ya no revisaba su celular con ansiedad para ver si había novedades proféticas o nuevos anuncios apocalípticos. En lugar de eso, abría su Biblia. Se sentaba junto a la ventana, con una taza de café en mano, y le pedía al Señor: háblame hoy. Solo tú sabes lo que necesito oír. Fue así como su fe empezó a tomar raíces más profundas. Más que buscar fechas, ahora buscaba propósito. Más que respuestas, buscaba presencia. Y fue entonces cuando comprendió algo que cambiaría para siempre su forma de ver el futuro. Jesús no reveló el día exacto de los acontecimientos finales, pero sí dejó claro lo que sucederá con los que creen en Él. En sus enseñanzas, Jesús no solo habló del fin del mundo, sino también del destino glorioso que espera a los fieles. Samuel volvió a leer con atención aquellas palabras que antes le habían parecido difíciles o simbólicas. Ahora, las entendía con el corazón. En Juan capítulo 14, Jesús les habla a sus discípulos con ternura. Les dice que se va a preparar un lugar. Les asegura que volverá. Les promete que donde Él esté, ellos también estarán. Es una promesa personal, íntima, eterna. No se trata de una amenaza ni de un misterio sin resolver. Es una invitación a confiar. Ese día, mientras caminaba por el parque, Samuel miró al cielo despejado y pensó: no sé cuándo volverá, pero sé que volverá. Y vendrá por los suyos. Recordó también que Jesús prometió resucitar a los muertos en Él, transformar a los que vivan y reunir a todos en un encuentro glorioso. Las palabras de Pablo a los tesalonicenses resonaban en su memoria: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Eso no era una historia fantástica. Era la esperanza central del Evangelio. Lo más bello de todo es que Jesús no habló de una salvación colectiva y anónima. Habló de conocer a cada uno por su nombre. Dijo que nadie podría arrebatar a sus ovejas de su mano. Prometió coronas,
recompensas, banquetes celestiales, vestiduras blancas, puertas abiertas. Pero también habló de fidelidad, de perseverancia, de cruz. Porque antes de la gloria, vendría la prueba. No ocultó que sus seguidores serían rechazados, perseguidos, burlados. Pero dejó claro que valdría la pena. Que cada lágrima sería enjugada. Que los últimos serían los primeros. Que los que lo negaran, él también los negaría, pero que los que confesaran su nombre delante de los hombres, él los confesaría delante del Padre. Samuel sintió un calor en el pecho al entender estas cosas. No era miedo lo que lo motivaba, sino amor. Amor por un Salvador que dio su vida sin exigir que nadie mereciera su gracia. Amor por un maestro que no ocultó la dificultad del camino, pero prometió caminarlo junto a sus discípulos. Amor por un rey que regresará, no con furia descontrolada, sino con justicia y misericordia. Y entonces pensó, si esto es lo que me espera, ¿cómo puedo seguir viviendo como si fuera un día más cualquiera? La verdad era clara. A los creyentes no les espera el abandono ni el caos. Les espera un reino inconmovible, una herencia incorruptible, una gloria incomparable. Pero esa promesa no es automática ni superficial. Es para aquellos que han entregado su vida, que han tomado su cruz, que han negado al mundo para abrazar la eternidad. Y esa realidad, más que una noticia temible, era para Samuel una motivación poderosa. Vivir como redimido. Hablar como testigo. Amar como Cristo. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase sencilla, pero con peso de eternidad: el futuro me espera, pero Jesús me acompaña hoy. Cerró los ojos con una paz que no había sentido en años. Y mientras el mundo seguía especulando sobre días, meses y señales, Samuel sabía que lo único que debía hacer era permanecer fiel. Desde que había comenzado su búsqueda espiritual, Samuel había vivido una transformación silenciosa, pero poderosa. Las personas a su alrededor empezaban a notarlo. Ya no era el joven distraído que vivía deprisa y con el alma en pausa. Ahora caminaba con más calma, con una luz distinta en los ojos, con un fuego suave que no quemaba por fuera, pero que ardía por dentro. No era un fanático. No hablaba gritando ni señalando con el dedo. Pero cuando le preguntaban qué le pasaba, no podía evitar hablar de Jesús. Fue así como un sábado por la tarde, en una reunión familiar, su primo Esteban lo provocó con una risa sarcástica. ¿Tú también te creíste eso del 25 de abril? ¿Estás esperando que caiga fuego del cielo? La mesa se quedó en silencio. Todos esperaban una respuesta. Pero Samuel, con una serenidad nueva, respondió: no estoy esperando una fecha. Estoy viviendo para una promesa. Nadie dijo nada más, pero su madre no pudo evitar que se le escapara una lágrima. Había orado tanto por ese hijo, y ahora lo veía volviendo al camino, no por presión, sino por convicción. Esa misma noche, Samuel sintió algo diferente al orar. Por primera vez, no oró solo por él. Oró por su familia, por sus amigos, por los que seguían creyendo en predicciones falsas y no en la palabra. Oró por aquellos que, como él antes, estaban más enfocados en lo que se decía en las redes sociales que en lo que Jesús dejó escrito con sangre en la cruz. Se dio cuenta de que había muchos Samuels allá afuera, jóvenes confundidos, ancianos cansados, madres desesperadas, creyentes tibios. Gente buena que había perdido el rumbo porque alguien les había dicho que la fe era solo emoción o espectáculo. A la mañana siguiente, se sentó a escribir. No un mensaje profético, ni un sermón, ni una advertencia apocalíptica. Escribió una carta. En ella hablaba de su experiencia. De cómo el miedo lo había hecho buscar respuestas, pero como la palabra de Dios lo había llevado a encontrar vida. Contó su historia sin adornos, con sinceridad. Y al final escribió una frase que no sabía de dónde le había venido, pero que sentía como revelación: no vivas esperando una fecha. Vive como si hoy fuera el día en que te encontrarás con Él. Esa frase tocó corazones. La publicó en un grupo cristiano y, en menos de una hora, cientos de personas la habían compartido. No era viral por sensacionalismo, sino por verdad. Una verdad que todos necesitaban recordar. Días después, lo invitaron a hablar en un grupo de jóvenes de una iglesia local.
No era predicador. Ni siquiera se consideraba preparado. Pero accedió. Subió al pequeño púlpito con las manos temblorosas, y con la voz un poco quebrada comenzó diciendo: no estoy aquí para advertirles sobre el fin, estoy aquí para recordarles el principio. Y el principio de la fe no es el temor, es el amor. Y con esas palabras, muchos en el lugar comenzaron a llorar. No por culpa, sino porque sentían que alguien, finalmente, hablaba de Jesús con el corazón. Ese día, Samuel comprendió que no basta con estar preparado para la venida de Cristo. Hay que ayudar a otros a prepararse también. Que no se trata solo de velar por uno mismo, sino de ser lámpara para otros. De gritar con la vida, no con miedo: despierta, el Rey viene. No con fechas que asustan, sino con una esperanza que transforma. Y así, el muchacho que una vez buscó respuestas en un video oscuro, ahora era luz para otros. Porque cuando la verdad entra en el corazón, no puede quedarse callada. Arde. Se expande. Se convierte en testimonio. Y el mensaje era claro: el Señor viene, sí. Pero más importante que saber cuándo, es estar despierto cuando venga. Porque el tiempo pasa, pero su palabra no. Las modas cambian, pero su promesa permanece. Las fechas se olvidan, pero su voz jamás. El 25 de abril llegó. Era un viernes. Un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. El sol salió a la misma hora. Las noticias hablaban de política, del clima, del tráfico. Algunos estaban en el trabajo, otros estudiando, otros atrapados en sus rutinas. Y sí, también había quienes esperaban ese día como si fuera el fin del mundo, como si algo extraordinario fuera a romper el cielo en dos. Pero nada ocurrió. No hubo rayos, ni trompetas, ni terremotos. No cayó fuego, ni se oscureció el sol, ni aparecieron ángeles. Para la mayoría, fue simplemente otro día más. Pero para Samuel, no. Porque para él, ese día fue especial. No porque se cumpliera una profecía, sino porque estaba vivo espiritualmente como nunca antes. Se despertó temprano, oró con gratitud, leyó la palabra, y salió a la calle con una paz que no dependía de señales externas. Ese 25 de abril no marcaba el fin de nada, sino la confirmación de una verdad eterna: que Jesús no necesita un calendario para sorprendernos. Que su regreso puede ser hoy, mañana, o incluso ahora mismo. Y que el creyente verdadero no vive contando días, sino haciendo que cada día cuente. Esa noche, Samuel fue a la iglesia. Se sentó en la última fila. Observó a las familias, a los niños corriendo entre los bancos, a los ancianos con sus Biblias abiertas, a los jóvenes alabando con las manos alzadas. Y en ese ambiente de fe sencilla, entendió lo que Dios quería mostrarle desde el principio: no se trata de temer al fin, sino de anhelar el encuentro. No se trata de vivir pendiente del cielo por miedo, sino de mantener el corazón en el cielo por amor. Después del culto, un niño se le acercó con una sonrisa y le dijo: mi mamá dice que Jesús puede venir en cualquier momento, ¿tú crees que ya está cerca? Samuel se agachó, lo miró a los ojos y le respondió: creo que Jesús siempre está cerca, lo importante es que tú también estés cerca de Él. El niño asintió con la cabeza, como si hubiera recibido la respuesta más sencilla y más profunda al mismo tiempo. Cuando volvió a casa, Samuel escribió por última vez en su cuaderno de oración: no sé cuándo vendrá, pero hoy estoy listo. No era una declaración de perfección. Era una afirmación de fe. Una decisión. Una rendición completa. Porque había comprendido que estar listo no es tener todo en orden, ni haber resuelto todos los pecados, ni haber alcanzado una santidad inquebrantable. Estar listo es tener el corazón rendido, los ojos despiertos, y la fe viva. Y así terminó ese día que muchos esperaban con temor. Sin catástrofes. Sin desastres. Pero para Samuel, y para todos los que habían escuchado la voz del Maestro en medio del ruido, fue el inicio de una nueva forma de vivir. Una vida sin miedo. Una fe sin espectáculo. Una esperanza que no depende del reloj, sino de la eternidad. Porque al final, no se trata de cuándo vendrá. Se trata de quién lo espera.
Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.